El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Colegas youtubers, arrancamos un nuevo encuentro. Gracias por estar con nosotros aquí en Fila 9 Live, por seguirnos en nuestras cuentas. Gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube. Gracias por seguirnos también en nuestro Instagram. Rodrigo, ¿cómo andas? Hola Roberto y amigos, qué alegría nos da poder estar con todos ustedes semana tras semana en la propuesta de Fila 9 a través del 9 Channel, siempre con temas muy actuales. Y este particularmente que tiene que ver con seguridad, pero ya es una seguridad en la red. Un mundo nos vigila. Le hablas a Alexa y te responde. Le hablas a Siri, te responde. Le hablas y claro, estamos en un tema donde la conectividad está al toque, al alcance de las manos, y con ello también, dicen los expertos, hay caminos abiertos hacia la extracción de información, como la que acabamos de ver en varias instituciones del Estado recientemente en el país. Particularmente la más sonada, el tema de CNT, ¿no? Con ese secuestro de la información, del cual hay derivaciones hacia procesos, por un lado, de la Fiscalía. También hay una denuncia por parte de CNT hacia la Fiscalía. En fin, pero es un tema de delito cibernético, y al hablar de secuestro de la información que posiblemente haya sido ya expuesta de los ciudadanos. ¿Qué tan sensible pudo haber sido? Pues bueno, eso nos irán comentando con el paso de los días y se llegará a conocer la amplitud de ese hackeo a esta plataforma de CNT. Y sobre estos y otros temas vamos a hablar hoy en nuestro programa de Fila 9. Hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Solines, quien está presente ya en Fila 9 Live. Arrancamos ya nuestro encuentro en Fila 9. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Hoy con este tema importante, ese hacking al sistema informático de CNT. ¿Qué repercusiones tiene en el ciudadano común, el ciudadano de a pie? ¿Y qué implicaciones en términos generales empresariales al tema de la seguridad? Es lo que vamos a analizar hoy por hoy con Juan Carlos Solines. Es abogado experto en tecnología, telecomunicaciones y propiedad intelectual. Juan Carlos, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido a Fila 9. Gracias, Rodrigo. Un saludo a Roberto y a toda la audiencia. Un gusto estar aquí en Fila 9 compartiendo estos temas tan importantes para la ciudadanía. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. Al contrario, y queremos empezar por el tema que acaba de mencionar Rodrigo. Hablamos hoy y se hizo una gran bulla a nivel nacional sobre este hackeo a CNT. ¿Qué significó esto en términos reales? ¿Qué ocurrió? ¿Qué información se llevaron? Bueno, en primer lugar, Roberto, no solamente fue CNT, porque luego vinieron anuncios e informaciones de que habían otras entidades del Estado que habían sido también atacadas, Petroecuador, el Ministerio de Salud, me parece que el BIES habían sido también vulnerados sus sistemas, y en el sector privado igual, había una institución financiera. Es decir, estos ataques cada vez más frecuentes son unas circunstancias que son, digamos, propias de los tiempos que vivimos. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Cada vez dependemos más. La pandemia lo probó, que cada vez dependemos más y estamos más conectados para trabajar, para hacer transacciones comerciales, para relacionarnos con el gobierno y hacer trámites. Entonces, claro, esto implica también unos riesgos, y esos riesgos son justamente que nuestros sistemas, nuestras computadoras, nuestros teléfonos puedan ser infiltrados, puedan ser interceptados, y ahí lo que se puede hacer, ya hay varias aristas, ¿no? Porque cuando hablamos de hackeo, estamos hablando de, yo diría, 3 dimensiones al menos, ¿no? Por un lado, hay el hacking ético, que es los que se dedican a tratar de identificar vulnerabilidades en sistemas, pero con el fin de componerlos. Entonces, los hackers éticos, que normalmente son contratados por las empresas, vulneran sistemas para demostrar la vulnerabilidad y corregir. Hay el hacktivismo también, el hacktivismo, que es los hackers que, por ejemplo, Anonymous, el más conocido,
que hacen intercepción o hackean sistemas, pero con una finalidad más bien de corte político, de corte social, de corte mediático, ¿no? Y hay la cibercriminalidad, la ciberdelincuencia, que son los ciberataques de los que ha sido víctima, en este caso, CNT y las otras instituciones del Estado. Y ahí hay una gama de posibilidades dentro de la parte delincuencial y delictiva de los ciberdelitos, en donde tú puedes hackear un sistema para robarte información, para filtrar información, puedes hackear un sistema para dañar información o para dañar el sistema, o puedes, lo que le sucedió a la CNT, el ransomware que se llama, que es entrar en un sistema no para filtrar información necesariamente, sino para inhabilitarla, para bloquearla, ¿no? Y en ese sentido, pues se estaría vulnerando uno de los 3 principios de la seguridad de la información, que es el acceso, ¿no? El tener la disponibilidad de la información. Pero entonces, vamos a ello. Yo tengo muchas preguntas y voy a tratar de sintetizar. Por un lado, podemos saber qué información se llevaron, es decir, es factible. Es decir, yo lo comparo con que si entraron a robar un banco. Entonces yo determino, yo sé que en la bóveda tengo, no sé, $10,000 y me faltan 5,000, por lo tanto, lo que me han robado son $5,000. En el caso sé cuánto me han robado y la pregunta a continuación es, ¿en qué lo van a usar? Tú decías el ransom. Yo en algún momento me decía alguno de estos expertos cibernéticos que eso está en la deep web, entonces está ahí la información y está el acceso, pero claro, sigue siendo para términos de hackers para hackers. A ver, la primera pregunta, ¿cuánto se te robaron de información o qué se te robaron de información? Es relativa. Si tú tienes, por ejemplo, un sistema de logs que determine qué se descargó o qué se copió, eventualmente podrías. Pero normalmente, cuando eres sujeto a un ataque, no sabes qué sistemas nomás pueden haber sido descargados, qué bases de datos pueden haber sido descargadas. Recordemos, por ejemplo, que hace 2 años hubo este escándalo de Novastrat, ¿se recuerdan? El escándalo de Novastrat que filtró 20 millones de datos de 20 millones de ecuatorianos que estaban alojados en una nube sin seguridades en Miami y a donde cualquier persona podía acceder. Se habla de que se ha sustraído, en el caso de CNT, se ha sustraído alrededor de 10 gigas de información. O más bien dicho, se ha puesto a disposición, porque las etapas del ransomware son 2. La primera es justamente captar la información, o sea, entrar en el sistema y bloquear la información, o sea, ponerle una especie como de burbuja, ¿ya? En donde se le encripta y los usuarios legítimos, o sea, los propietarios de la información no pueden acceder a ella, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en CNT? Los empleados amanecieron un día, trataron de ingresar sus correos, trataron de ingresar al sistema de CNT y no pudieron, porque está encriptada y entonces te piden una recompensa para habilitarte nuevamente el acceso a la información. Yo les decía que la información tiene 3 principios básicos que son acceso, integridad y confidencialidad, ¿ya? Entonces, la confidencialidad, evidentemente, que no se filtren, que no se haga público esos datos, porque muchos de esos datos pueden ser personales e inclusive pueden ser datos personales sensibles, ¿ya? Temas de salud, temas de ese tipo de información. El tema de la integridad, que no se ha modificado, que no sea alterada la información, ¿no? Tú puedes entrar a un sistema y de pronto alterar y decir, esta cuenta no tenía $100 y le pongo $100,000, ¿ya? O este dato decía tal cosa y le cambio y hago que diga otra. Entonces, la integridad. Y la disponibilidad, es decir, que uno puede acceder a esa información. Entonces, el ransomware en primera instancia ataca la disponibilidad y hace que yo no pueda acceder. Pero en una segunda fase, si tú no me pagas a mí lo que yo te estoy pidiendo, el rescate, que eso sí se hace en la Deep Web normalmente, esas transacciones se hacen en la Deep Web porque no tienen trazabilidad. Entonces, obviamente, las delincuentes pueden obtener su recompensa. Pero digo, si es que tú no cumples, la segunda fase del ransomware es filtrar la información. Es decir, poner a disposición pública la información porque no me pagaste, ¿no? Okay. Lo que vendría a ser, en el caso de los secuestros de las personas, ¿no? Le corto una mano o le mato al secuestrado si no me cumple, ¿no? Okay. Ay, Juan Carlos, me viene una inquietud. La gente, el rato que conoció que estos datos no estaban anónimos, el almacenaje no era anónimo, claro, no logra entender el tema. A ver, ¿cómo es que mi información es anónima, pero si yo doy mi información y está dentro de un sistema,
pues ya no estoy anónimo. ¿A qué hace referencia este término anónimo, hablando del almacenaje de información dentro de plataformas y dentro de sistemas? Ya, que la información puede ser desagregada, o sea, puede ser una información genérica, que diga, por ejemplo, tantas personas se conectaron a tal hora, utilizaron tantos minutos, se comunicaron, y otra, que es la que no es anónima, es que diga, ¿no? Roberto Rodríguez se conectó a esta hora o hizo tales llamadas desde su teléfono, tiene tal información, ha pagado tanto, estas son sus cuentas, de aquí hacemos los débitos. Esa es información no anonimizada, es decir, que se puede identificar y por tanto es información personal. Información personal es toda aquella información que puede identificar específicamente a un individuo, al titular de la información. Si es que no logra identificar, si es que yo pongo, por ejemplo, un correo electrónico info fila9.com, ¿ya? No identifica a nadie. Si pongo Roberto Rodríguez @fila9.com, identifica a Roberto. ¿Ya? Entonces, esa es una información personal. Entonces, las bases de datos o cuando se recopilan datos pueden ser de esta naturaleza, pueden ser desagregados, ¿no? Digamos, patrones de consumo, ¿no? Pero si es que, qué sé yo, uno de las delivery, Uber Eats o ¿cómo se llama el otro? Delivery, o no sé, almacena qué pidió Rodrigo el día de hoy, en la noche, y cuáles son sus hábitos de consumo. Entonces, esa es información personal que no está anonimizada, ni está disgregada, sino que identifica tus consumos, tus hábitos de consumo, cuánto gastas, qué comes o lo que fuera. Ahora, dos temas ahí. El primero, al hablar de esta información que puede resultar un tanto sensible, ¿verdad? Ya por los hábitos de consumo, por la información personal o personalísima de cada una de las personas que estaba almacenada en este banco informativo, al cual aparentemente habrían tenido acceso, aunque se descarta esa posibilidad de entrada y de momento, habrían tenido acceso estos ciberdelincuentes. Pues, por un lado, ¿qué podrían hacer los delincuentes con este tipo de información? ¿En qué delitos, más allá de la apropiación, lógicamente, de la información? Que ya no siendo de ellos, pues ya sería un delito el primero, ¿verdad? Apropiación indebida de esa información, por un lado. Pero, ¿qué delitos podrían generarse a partir de esa información o qué malos usos podrían generarse a partir de esa información obtenida? Bueno, eso depende mucho de qué tipo de información es, o sea, qué información de la persona tienen. Okay. Porque puede haber desde lo más grave, que es robo de identidad. Cuando hay robo de identidad, tú puedes hacer una transacción financiera a nombre de esa persona, ¿no? Sabes las claves, sabes las contraseñas, ¿no? Entonces, el robo de identidad, digamos que es el peligro más grave al que están expuestos los ciudadanos o los usuarios comunes y corrientes, ¿no? Entonces, dependiendo de la organización que sea atacada, habrá que ver qué tipo de información tiene. Si, por ejemplo, atacan, como también se evidenció la semana pasada, atacan al sistema del Ministerio de Salud, ¿no? Y acceden, de lo que tengo entendido, accedieron a la información, a las bases de datos de las pruebas PCR, me parece, ¿no? Entonces, que de repente tengan la información personalizada, que es información sensible, de quienes han hecho prueba PCR, han salido positivos, negativos, pues es poco lo que puedes hacer con esa información, más allá de exponerla o filtrarla, ¿no? Pero, por ejemplo, si te acceden a una organización que tiene información comercial sobre hábitos de consumo, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus ingresos, o cuál es tu consumo promedio de la tarjeta de crédito, ¿no? Esa ya es una información más sensible que puede ser utilizada para propósitos, qué sé yo, de secuestro o de extorsión o de qué sé yo, ¿no? Ahora es muy común que te lleguen correos, no solamente de phishing, sino de extorsión, correos extorsivos, ¿no? Ahí me llegó el otro día, hace unos pocos días, me llegó un correo que decía, inclusive con mi nombre, ¿no? Señor Juan Carlos Solines, nosotros filtramos su teléfono, sabemos todos los sitios web de pornografía que usted ha visitado, hemos hecho capturas, hemos encendido su cámara y hemos hecho capturas suyas a través de su teléfono, así que si no quiere que destruyamos su reputación, deposíteme tal en tal, ¿no? Okay. Entonces, menos mal yo sabía que no era cierto, porque yo no acceso a sitios desde el teléfono. Entonces, claro, yo no caí, pero mucha gente puede caer, ¿no? Puede caer y eso es lo que se llama el phishing, ¿no? El phishing,
cuando te hacen creer o te sacan información. Ahora, Juan Carlos, tengo que ir a una pausa en este momento, pero quiero regresar a preguntar sobre el tema de la legalidad de esto. Es decir, yo como usuario que tengo mi información alojada en estos lugares o que mi información reposa ahí, tengo también derecho a la privacidad de mi información. ¿Cómo puedo apelar y cómo puedo luchar contra eso? Lo conversamos al volver de la pausa. Estamos con Juan Carlos Solines, abogado experto en temas cibernéticos y de propiedad intelectual, aquí en Fila 9 Live. Ya venimos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Continuamos aquí en Fila 9 conversando con el doctor Juan Carlos Solines, abogado experto en temas de ciberseguridad y propiedad intelectual. Hoy hablamos sobre esto, es decir, si yo mi información, y hago otra vez la comparación con el banco, la tengo alojada en el banco y al banco entra un asaltante y se roba la bóveda, evidentemente mi plata sigue estando en el banco, es decir, el banco tendrá que seguir su proceso de reclamación y mi dinero en teoría está seguro porque está respaldado por la entidad financiera. En este caso es información, como lo conversamos hace un momento, en muchos casos sensible, personal del individuo, y esta información al ser expuesta, ¿cómo yo me defiendo de esto? ¿Puedo yo reclamar? ¿De qué manera? ¿O protegerme mejor? Bueno, lamentablemente el Ecuador no había tenido una cultura de protección de datos personales. Teníamos una deuda pendiente a nivel legislativo de aprobar una ley desde hace más de 2 décadas. Se cometió el error aquí en el Ecuador de aprobar primero una ley de acceso a la información por presión de medios y periodistas también que querían una herramienta para acceder a la información, pero no se hizo el contrapeso que era una ley de protección de datos. Recién ahora en el 2021, en mayo último, el 11 de mayo, se aprobó la primera ley de protección de datos personales y privacidad en el Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador ya cuenta, aunque tardíamente, pero al menos ya cuenta con una ley. Y esa ley consagra una serie de derechos, como los que tú dices, Roberto, una serie de derechos al usuario, ¿no? A las personas, a los titulares, ¿no? El nombre técnico es el titular de la información. Y entre esos derechos, tiene el derecho a saber para qué se recopila la información, es decir, a conocer por qué me están pidiendo información, sea en el sector público, sea en el sector privado. Se garantiza que no puede utilizarse ninguna información personal si no es con el consentimiento expreso mío. No se puede recoger información que no sea relevante. Por ejemplo, una institución del Estado no puede pedirme la información que le dé la gana, ¿no? O sea, hasta el signo del zodíaco. Entonces, tiene que ser pertinente. Es decir, si estamos, qué sé yo, el SRI puede pedirme información que sea pertinente para las actividades y el control que el SRI ejecuta. No me va a pedir que le diga cuál es mi credo religioso o mi orientación sexual, ¿no es cierto? Eso no es pertinente. Entonces hay la pertinencia. Y luego el ciudadano tiene también derechos de rectificación, de anulación de la información cuando ya no es necesaria, por ejemplo, ¿no? Porque usted va a mantener información mía que usted ya no necesita. Entonces hay una serie de derechos que se consagran en esa ley que ya está en vigencia en el Ecuador. Pero lo más importante es que impone también obligaciones a quienes mantienen esa información, ¿no? Entonces preguntabas, bueno, en un banco, el banco tiene que responder, ¿no es cierto? Ya, y con mis datos personales, ¿quién responde? Pues responde quien te mantenga en sus bases de datos de información personal sobre ti. Entonces, ellos tienen ahora, de acuerdo a la ley, una serie de responsabilidades que tienen que cumplir. Incluso tienen que tener un responsable de la información, del manejo de la información, es decir, un responsable de mantener a salvo esa información. Y dónde alojemos la información, por ejemplo, si es que alojamos en la nube, ¿no? Hay que hacer una distinción ahí. Por ejemplo, si tú tienes tu información personal en tu computadora
y te hackean, ahí el único responsable eres tú, ¿no es cierto? Si tú no tomas las precauciones, no tienes una protección básica, un antivirus, o abres correos que contengan archivos corruptos o con virus, es tu responsabilidad. Y si te roban la identidad, es tu responsabilidad por no haber manejado adecuadamente. Pero si tú consignas información a un tercero, ese tercero tiene obligaciones hacia ti. Y en el caso de la ley ecuatoriana, acarrean multas muy significativas para quienes deben tener la información a buen recaudo, en caso de que haya una filtración o haya un robo de información o hay un hackeo, ¿no? Entonces, aquí es un tema, el tema de la ciberseguridad es un tema que debe trabajarse a nivel de ecosistema. No es un tema de una ley o de el momento que se produce un tema como lo de CNT, señalar al gobierno y decirle, el gobierno se dejó hackear. No, no, no. Es una amenaza y una potencial contingente que tenemos a todo nivel, desde los ciudadanos usuarios comunes hasta corporaciones y organizaciones de gobierno, y todo el mundo está expuesta a un ciberataque. Hablando de este tema, revisaba un poco la información y en un primer momento de las investigaciones iniciales, digámoslo así, se está haciendo referencia a un grupo radicado en Europa Oriental que posiblemente tenga que ver con este delito del que estamos hablando, a un grupo llamado RansomX. Ahora, yo quería preguntarte, tú como experto en estos temas de tecnología y comunicaciones, como abogado experto en ese tema, ¿hay procesos judiciales que se hayan iniciado o que hayan continuado, avanzado y que hayan llegado a alguna conclusión respecto al tema de vulnerabilidad o de delincuencia que venga desde otras latitudes, inclusive, Juan Carlos? ¿Qué antecedentes legales existen respecto a este tipo de situaciones? ¿Te refieres, Rodrigo, aquí en el Ecuador o en general? En general, particularmente en Ecuador, en Ecuador, los delitos de estos cibernéticos. En general existe una casuística gigante y de muchos años atrás. En Estados Unidos se ha capturado y se ha sentenciado a grandes hackers, a hackers muy famosos. Hay muchísima jurisprudencia. Curiosamente, comentaba yo hoy día en otra entrevista que los hackers más famosos que han sido sentenciados, se ha condonado las sentencias y se los ha incorporado a los equipos de ciberseguridad de los estados. Y eso es importante mencionar porque cualquier política de Estado para combatir los ciberataques y generar una estrategia de ciberseguridad requiere contar con estos hackers, ¿no? Sean hackers éticos o sean estos hackers que han estado por el camino del mal, pero que tienen que contribuir porque esto es muy dinámico, ¿no? Y cada vez se sofistica más los ciberataques, igual que la tecnología, ¿no? La tecnología se va sofisticando aceleradamente. Entonces no hay legislación, ni estrategia, ni política pública que pueda ir al ritmo de la evolución tecnológica. Entonces, casos hay muchos. Aquí en el Ecuador, digamos, recientemente, el caso más sonado, evidentemente, es el de Olavini, ¿no? El de Olavini. Nuestro Código Penal, Integral Penal, el COIP, ya tipifica ciertos delitos informáticos. Y aunque en el caso de Olavini, originalmente se le estaba procesando por acceso a información confidencial o reservada del Estado, que es uno de los delitos que está tipificado en el COIP, al final se cambió el tipo penal y ahora se le está procesando justamente por acceso no autorizado a sistemas informáticos, que vendría a ser lo que sucedió en el caso de CNT, ¿no es cierto? Hay un acceso no autorizado al sistema. Claro que en este caso el acceso no autorizado fue con una finalidad de capturar la información y pedir un rescate, que ya configura el ransomware, que no está descrito ni definido en nuestro COIP todavía. Entonces, y claro, como son estos delitos, estos ciberdelitos, no hay fronteras, ¿no es cierto? O sea, son grupos que están en Europa del Este, hay crimen organizado en Rusia, sobre todo, que son los principales ataques a las instituciones financieras, ¿no? Están en China, o sea, hay muchos lugares. Entonces, claro, ahí surge el debate del tema de cómo opera la justicia en casos de Internet, ¿no es cierto? O sea, el tema de la jurisdicción, cómo opera la jurisdicción, cómo se captura a un ciberdelincuente que está en otro continente y que está cometiendo delitos aquí en el Ecuador, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Julian Assange, ¿no es cierto? Que se lo requería en varias jurisdicciones por delitos cometidos en esas jurisdicciones, ¿no?
Entonces, esta revolución, esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, plantea unos retos muy, muy interesantes porque estamos viviendo un mundo totalmente distinto. Los ciberataques, la ciberdelincuencia, se convierte ya en un problema de Estado, ¿no? Es un problema de Estado que nos afecta a todos, pero que tiene que ser abordado integralmente por el Estado. No es un tema de ahora pasó en CNT, veamos qué hacemos, un parche por aquí, un parche por acá. Se necesita una política seria porque puede poner en riesgo un sistema financiero, puede haber una corrida, una pánico de los clientes si es que de repente el banco no tiene capturada su información y no puede hacer ninguna transacción. Servicios básicos, luz eléctrica. Petroecuador acaba de anunciar que también ha sido vulnerado su sistema, ¿no? Entonces, ahora que dependemos absolutamente en todo de la tecnología, debe ser pues una prioridad y debe ser una alerta máxima para el gobierno. Bueno, y lo vimos recientemente también en Estados Unidos, hubo un disparo del precio del combustible porque hubo un ciberataque al oleoducto que transporta la gasolina en gran parte de los estados. Es decir, esto cada vez se ve más, traducido en la realidad ecuatoriana, donde vemos estos ciberataques, y ya para concluir, porque el tema ahorita nos puede dar para mucho, producto de que sí, hay que implementar temas de ciberseguridad, pero también hay que implementar temas, si cabe el término, de ciberjusticia, porque el juez debe estar en capacidad de conocer, como en tu caso, como abogado, de conocer esta materia para poder juzgar de acuerdo a un parámetro, como lo mencionabas, que en Estados Unidos ya existe algo de jurisprudencia sentada. En el caso ecuatoriano estamos naciendo. Entonces, ¿cuáles serían, solamente para dejar los enunciados, estos primeros pasos por los que habría que caminar en favor de tener un país con una mejor seguridad cibernética? Es correcto lo que tú dices, e incluso antes de eso, antes de los jueces, los legisladores, pues. Los legisladores tienen que ser las leyes que los jueces van a aplicar o que van a dirimir, ¿no es cierto? Entonces, claro, si un legislador no conoce a profundidad estos temas, no sabe los conceptos, a mí me invitaron a finales de la asamblea pasada a dar a la comisión que trataba esta ley de ciberacoso que se aprobó. Y yo les dije que me parecía un sinsentido, o sea, porque hay crímenes, delitos tradicionales, la estafa, el acoso, ¿cómo se llama? La injuria, que simplemente pueden hacerse de la manera tradicional, ¿no? O pueden hacerse a través de herramientas tecnológicas. No los convierte en un crimen o un delito distinto. Sí hay delitos específicos digitales, ¿no? Si hay algunos, por ejemplo, el phishing que mencionaba, este ransomware, ¿no? Si hay específicos, pero se tiene que conocer para saber cómo legislar. Si no se legisla bien, no tenemos leyes adecuadas y por tanto los jueces no saben qué aplicar, ¿no? No saben qué aplicar. Pero tienes razón, es decir, es un tema del entorno. Y ojo, cuando hablamos de ciberseguridad, no hablamos solamente de leyes o de regulación o de medidas de seguridad física y lógica que pueden tomar las organizaciones, tanto privadas como públicas. Hablamos de un entorno que tiene que atacar a niños, jóvenes, estudiantes universitarios, trabajadores, porque el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad normalmente son los usuarios finales. Entonces, se presume, por ejemplo, que el tema de CNT se produjo porque algún funcionario de CNT, desde su correo institucional, abrió un correo y abrió un anexo que contenía el virus. Así, la abuelita que le heredó el sultán de Brunei $1 millón. Exacto, claro. Exacto. O ahora que se ha vuelto muy común, le estoy devolviendo esta factura que no me da, o le estoy mandando la cotización que me pidió, ¿no? Y uno ingenuamente abre el archivo y deja una ventana abierta para que no solamente entren a su computadora o a su teléfono, sino a su organización. Entonces, la ciberseguridad, una estrategia de ciberseguridad debe partir desde la base, desde capacitar y educar, campañas de concientización y de educación al ciudadano, al usuario, al niño que está aprendiendo y que está ahorita dependiendo. Ahora estamos viendo que en la pandemia hubo teleeducación, hubo comercio electrónico, hubo teletrabajo, sigue habiendo teletrabajo. Entonces, si desde la casa yo de repente cometo una imprudencia, expongo a la organización. Y ahora, como digo, en tiempos de gobierno abierto, en tiempos en donde el gobierno electrónico está buscando hacer que el ciudadano no se mueva de su casa, si el ciudadano no tiene las nociones de seguridad, va a exponer a la organización.
Qué interesante conocer todos estos conceptos y nos ha dado una visión mucho, pero realmente mucho más amplia de todo lo que implica este tipo de situaciones a las que nos vemos abocados hoy por hoy en este mundo globalizado e hiperconectado del cual ya somos parte, nos guste o no, y mucho más a partir de esta temporalidad en la cual los sistemas informáticos, el uso de la gran red, pues ha sido el recurso mayor para poder estar conectados en el mundo entero, luego del tema de vivir el distanciamiento. Juan Carlos, te queremos agradecer por estar con nosotros hoy en el programa. Es Juan Carlos Solines, abogado experto en temas de tecnología, de telecomunicaciones y de propiedad intelectual. Gracias por estar con nosotros hoy en Fila 9. Un gusto. Saludos. Gracias. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Como lo acabamos de conversar, quedan muchos puntos y yo diría que a esta altura del partido no cuantificables, porque es la construcción de una nueva estructura para la protección del ciberdelito. No sé si cabe el término así en macro, pero es eso, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando ya no de delincuencia, no sé si común, pero es un tema de delincuencia que viene con un proceso tecnológico atrás. Son delincuentes que conocen del manejo de la tecnología y, como bien lo decía Juan Carlos, hasta cierto punto no tienen límites de fronteras, ¿no es cierto? No tienen límites de fronteras y pueden estar al otro lado del charco, pueden estar aquí, más allá, en otro país, en otro continente, en fin. ¿Y de dónde vienen estos ataques y cuál sería la forma de encararlos por la vía de la justicia? Es un tema complicado, bien lo decía, y el tema de los precedentes que existan. En otras latitudes hay, bien nos relataba también Juan Carlos al respecto, pero ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy y hasta dónde se podrá llegar con la legislación existente y con las posibilidades y recursos también actuales? ¿Qué hacer? ¿Cómo determinar responsabilidades? ¿Cómo determinar la línea? ¿Cómo determinar qué se llevaron efectivamente? ¿Qué hicieron con esa información? ¿La están utilizando de inmediato? ¿La tienen guardada, escondida? ¿La van a utilizar después para generar qué? ¿Cuáles son las afectaciones en el mediano o largo plazo? Son todavía muchos puntos suspensivos que quedan en el camino y lo único cierto es hacer lo que normalmente se hace por el instinto de conservación del ser humano, y es proteger nosotros nuestros computadores, ponerle la mayor cantidad de barreras, protecciones, antivirus, seguridades, no andar abriendo correos que no nos corresponden, no recibir herencias de parientes que no conocemos, es decir, por muy bonito que parezca, ¿no? Sí, por muy bonito que parezca, por muy bonito que... Esos que te regalan 1 millón, 5 o 10 millones y que solo me deposite acá, solo necesito el número de tarjeta, su cuenta bancaria y cédula para hacer la transferencia. Tengan cuidado, mucho cuidado. El tema de la información es sumamente sensible. Al hablar de la red estamos expuestos a un mundo entero y si no generamos desde nosotros, inclusive desde el manejo individual, esas claves necesarias y esas medidas primordiales de seguridad, pues difícilmente nuestros datos van a estar seguros, ¿no? Y olvidémonos de esas contraseñas. Algún rato hacíamos un análisis también con un experto en temas de seguridad personal. ¿Cuáles son las contraseñas más comunes? A, B, C, 1, 2, 3, X, Y, Z, etcétera, etcétera. Ojo con ese tema de seguridades básicas y fundamentales. Hay que tener una contraseña para acordarse de la contraseña, que era la contraseña de donde guardas las contraseñas, porque cada bicho te pide una contraseña y cada cuenta te pide una contraseña y abres una cuenta en cualquier... Todos tienen una contraseña, pero la única contraseña correcta es Extrema FM, que transmite nuestra señal con seña y contraseña.
Un abrazo grande para la gente de Extrema 92.5 FM en el centro del país. Gracias también a 104.1 Radio Primicias de la Cultura, porque retransmite también la señal de Fila 9, amplificando los productos del 9 Channel. Nos vamos, no sin antes hacerles la invitación, claro, a que se sumen a esta comunidad. Ingresen con ese me gusta a nuestra fanpage ahí en el Facebook, donde los alojamos todos los programas que tenemos desde el 9 Channel. Encantados de seguirlos semana a semana con nuestras entregas y por supuesto de acompañarlos también con Catadistas. Tendremos nuevas sorpresas en el encuentro de este día jueves. De nuestra parte será hasta la próxima. Hasta la próxima, que pasen bien. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.